Bueno, entonces, de eso, ¿no? Del desarrollo de las audiencias es el tema de hoy. Y, y bueno, todos los códigos procesales nos hablan de las audiencias, ¿verdad? Tanto en el Código Procesal Penal habla de cada una de las audiencias dentro de las etapas de ese proceso. En el Código del Trabajo, en la parte que se refiere al procedimiento, en esa materia también pues establece cuáles son las audiencias, ¿verdad? Pero no nos hablan en sí de cómo se desarrollan las mismas o cuáles son los pasos, qué situación o qué ocurre si se suspende una audiencia. Entonces, todas las cosas más específicas las encontramos en el procesal civil y por eso es que he querido hacer más uso de este, ¿verdad? Entonces, para que nos quede esa visión amplia de lo que se desarrolla en cada audiencia. Pero básicamente que, como van a ver ustedes en los ejemplos de los videos que les voy a compartir, se darán cuenta que la práctica en esencia es muy, muy similar, ¿verdad? Entonces no es, son únicamente variaciones referentes a la materia misma de la que se esté tratando, ¿verdad? Si estamos hablando de materia penal, pues obviamente las particularidades de ese proceso son las que van a resaltar, o si es laboral o si es en otra materia, ¿verdad? Bien, entonces hay que tener en cuenta este concepto primero de despacho ordinario que se habla pues en el Código Procesal Civil y es básicamente pues hacer una, una relación de la información previa que hay que manejar antes de la audiencia, antes de empezar la audiencia. Entonces, esta es esta es una información que va a manejar, pues obviamente el secretario. Recordemos que el secretario es el que maneja, pues, el expediente, el que tiene la información a mano en el archivo. Entonces, él es el que puede dar ese despacho ordinario, como se dice procesalmente, y la dación en cuenta. Dar en cuenta, pues, es informar, ¿verdad? Dar cuenta de qué es lo que, de a qué proceso es el que vamos a ir. Entonces, el 166 en el Código Procesal Civil habla de esto, de la dación en cuenta. Y es que, pues, el secretario debe informar. La audiencia va a empezar, pues, con un saludo de parte del juez, ¿verdad? O incluso en otros casos, pues, empezará directamente el secretario diciendo, bueno, pónganse de pie, que va a iniciar el proceso, qué sé yo. Si estamos en un proceso, por ejemplo, en un juicio penal, al menos en nuestra instancia, ya en la etapa de juicio, se darán cuenta ustedes que los miembros del tribunal de sentencia no están en el estrado. Esa es la práctica, ¿no? Es un acto solemne que se hace que el secretario o secretaria pide a todas las partes presentes, a los intervinientes y al público que esté presente, que se pongan de pie, ¿verdad? Para que entre el tribunal que va a conocer de la causa. Y en el resto de audiencia nosotros nos vamos a dar cuenta que el juez va a estar ahí, ¿verdad? Va a estar sentado y va a decir, bueno, secretario, por favor, secretario o secretaria, informe eh, o dé cuenta de cuál es el asunto que nos ocupa el día de hoy. Y el secretario informará, ¿verdad? Dará cuenta de, bueno, este es el día para la audiencia, ¿sí? ¿Perdón? ¿Alguien quería compartir algo? Ok. No, perdón, abogado, no. Ok, ok. Entonces, les decía, el secretario dirá, bueno, su señoría, estamos reunidos para una audiencia de juicio oral, una audiencia de procedimiento ordinario, un procedimiento abreviado, un juicio laboral, del que sea, ¿no? Y le dirá, bueno, por la causa tal, y comparece el señor o la señora y la señora con sus abogados, ¿verdad? Y dará cuenta de quiénes son los abogados. Y eso es lo que se refiere, ¿verdad? Entonces, básicamente eso. Luego, el impulso procesal. Bueno, ¿quién tiene impulso procesal para señalar la audiencia? Es el juez, ¿verdad? Es el juzgado, el tribunal, el que tiene el impulso para señalar de oficio la audiencia. Las audiencias se señalan en la medida de lo posible respetando los plazos procesales, ¿verdad? Ya todos los procesos nos establecen que cuántos días se darán para la siguiente audiencia, etcétera, ¿no? O cuántos días, dentro de cuánto tiempo se pueden realizar las audiencias.
Sin embargo, por diversas situaciones, ¿no? Como falta de personal o exceso de trabajo, ¿verdad? De carga laboral. Entonces, a veces estos plazos, pues, pueden ser un poco elásticos, ¿no? De que se extiendan un poco o sean más rápidos. Eso va a depender de la situación particular. Pero es decir, que en definitiva va a ser el juez, ¿verdad? El que diga, bueno, de acuerdo al calendario, como estemos en nuestra agenda, vamos a programar las audiencias. Y en ese sentido se le va a señalar el día, la hora y el lugar para la práctica de la misma. ¿Qué pasa? Pues cuando el proceso se suspende por acuerdo de las partes. Bueno, hay posibilidad de esta situación, ¿verdad? Cuando ya se esté en proceso, ¿verdad? Ya se esté un proceso en activo y se haya señalado incluso días antes, se puede suspender por acuerdo de las partes la audiencia, ¿verdad? Pero eso sí, debe ser de acuerdo mutuo de ambas partes. Y en ese sentido, pues si ha transcurrido un plazo para suspenderlo, el suspenderlo no quiere decir de que se acabó el proceso, sino que queda en suspenso, ¿no? Por algún motivo de que uno de los abogados o las partes no pueden acudir a la audiencia y es necesario que acudan o es toda su intención acudir, entonces pueden suspenderlo, ¿verdad? Pero si transcurren 5 días, establece el proceso, después de esto, pues entonces se archiva el expediente y se maneja en ese momento hasta la caducidad. En el proceso civil, al menos, los expedientes caducan después de un año. Es decir, si las partes presentan una petición de suspensión del proceso, entonces se pausa. Es como que nosotros pausemos un video, ¿verdad? Y se va a reanudar ese video hasta que le demos play otra vez. Entonces, lo mismo pasa con las audiencias. Se puede suspender, ¿verdad? Por acuerdo de las partes y va a quedar así como esté en ese momento, ¿verdad? Como un vídeo o una canción en pausa, ¿verdad? Entonces, hasta que se vuelva a reanudar. Pero si después de esa pausa, de esa suspensión, pasa el término de un año, claro, el expediente queda en el archivo, ¿verdad? Y si pasa un año, entonces caducará. Y eso significa de que se tendrá por agotado el trámite, se archiva todo y para volver a activar el proceso tendrían que volver a presentar la demanda en el proceso civil, ¿verdad? En los otros procesos, pues la caducidad es distinta, dependerá, bueno, el laboral también es de un año, en la de penal sí es distinto porque el curso de las audiencias y de las etapas procesales son distintas, pero eso las han de ver en materia procesal. Únicamente esto es para aclararles lo que es esta suspensión que se puede dar. Claro, en proceso penal lo que hay es una interrupción, ¿verdad? Una interrupción que la vamos a ver siempre el día de hoy, o vamos a hablar de eso el día de hoy. Bueno, hay dos circunstancias que se dan dentro de los procesos y la dirección de los procesos. Y la dirección de los procesos, pues obviamente está a cargo de un juez. El juez es el que dirige el proceso, el que dirige el debate. Él es la persona que va a monitorear, él o ella, ¿verdad? Esto sin distingo de género. Eh, va a administrar la justicia. Sobre él recae la facultad de jurisdicción, no olvidemos, y por eso es quien dirige el proceso. Pero en algunos casos nos vamos a encontrar con tribunales colegiados. Ya les mencionaba yo que los tribunales o los juzgados pueden ser unipersonales o colegiados. Unipersonales es cuando encontramos solo un juez o una jueza. Y colegiados es cuando miremos 3 o más, 3, 5, ¿verdad? O 15 cuando se trata de la Corte Suprema. Entonces, cuando sean colegiados, cuando hayan más de uno, entonces se designará un juez o magistrado ponente, ¿verdad? Entonces, ese ponente lo que quiere decir es que será el que redactará el proyecto de sentencia al final, ¿no? Entonces, ese juez que esté como ponente es el que prácticamente debe llevar nota de todo lo que está ocurriendo dentro del proceso. Habrá un juez que presida, ¿verdad? Porque es complicado estar llevando nota de todo, estar al tanto de todo para poder luego redactar una sentencia y estar dirigiendo, ¿no? Entonces, cuando veamos tribunales colegiados, veremos que hay uno que es el que está hablando, que es el que está dirigiendo, y el resto solo está poniendo atención, ¿no? Presto a lo que está ocurriendo dentro del proceso.
para posteriormente emitir su voto, ¿no? Y bueno, el ponente es el que redacta la sentencia. En los procesos penales, estos, en etapa de juicio, es totalmente práctico. Ustedes se darán cuenta que va a haber uno de los jueces que está ahí, que es el que más está notando o el que más está atento, y es por eso, porque recae sobre él la responsabilidad de redacción de la sentencia. Entonces, es una gran tarea la que se lleva en esta etapa. Y bueno, ¿cuáles son las funciones? Que las establece el artículo 170, en este caso del mismo Código Procesal Civil. Las funciones del magistrado ponente, pues es el del despacho ordinario, o sea, el de llevar el cuidado y nota de todos los momentos que se dan dentro del proceso, ¿verdad? Examina cuáles son los medios de prueba propuestos, y además informa sobre cuáles medios de prueba fueron admitidos, cuáles fueron inadmitidos y cuáles son pertinentes y útiles, ¿no?, para el proceso. También informa sobre los recursos interpuestos, si se han interpuesto recursos dentro del proceso. Si retrocedemos un poco a aquella etapa de las inhibitorias o declinatorias o recusaciones, todo eso lo lleva informe el magistrado ponente o el juez ponente, ¿va? Bueno, de hecho que la palabra magistrado se aplica cuando específicamente nos referimos a tribunales colegiados, ¿verdad? Nosotros en la práctica, al menos en Honduras, pues acostumbramos a decirle magistrados única y exclusivamente a los de la Corte de Apelaciones, a los jueces de Corte de Apelaciones, que son magistrados de Corte de Apelaciones, y a los de la Suprema, porque pertenecen a una corte, ¿verdad? Y cuando normalmente aquí en Honduras, cuando pertenece a eso, a una corte, entonces se les dice magistrado. Pero en el caso de los tribunales de sentencia, que también son tribunales colegiados, donde hay más de un juez, también aplicaría el término de decirle magistrado, ¿verdad? Porque está en una tribuna colegiada, ¿verdad? Entonces, a eso nos vamos a referir. ¿Qué más? Bueno, informan de los recursos interpuestos, había dicho, dictan las providencias, si se da alguna providencia, es decir, si suspenden, por ejemplo, la audiencia, si se interrumpe la audiencia, son los magistrados ponentes o los jueces ponentes los que dictan estas providencias y redacta la resolución, ¿verdad? Redacta la sentencia definitiva. No sé si hay alguna duda hasta ahí con la etapa inicial del proceso, lo que hay que tener atento, pues, y a mano en el momento de iniciar el proceso. ¿Estamos claros? Bueno, digan ahora o callen para siempre. Seguimos entonces con el señalamiento de la audiencia. Bueno, ya vamos a lo que es el desarrollo de la audiencia, por decir así. Corresponde al juez que dirige el proceso o al presidente señalar la audiencia, ¿verdad? Señalar el día, la hora y, como les digo, mediante una providencia. Más adelante, no sé si la otra semana empezamos con ese tema, creo que sí, con el tema de las resoluciones judiciales. Y vamos a ver que dentro de las resoluciones judiciales existe una resolución que se llama providencia. Y esa resolución, pues, es para dictar este tipo de cosas, como decir, bueno, la audiencia vamos a interrumpir la audiencia y vamos a señalarla para el día siguiente, a tal hora. Eso es una providencia. ¿Por qué? Porque solamente estamos emitiendo una resolución para darle continuidad al proceso. No es para interrumpir el proceso, ni estamos terminando el proceso, sino que es para darle continuidad al mismo. Entonces, las providencias se refieren a eso, ¿verdad? Y bueno, también los señalamientos pues se harán a medida que, ¿verdad?, los procesos lleguen a estado en que deba celebrarse la audiencia y por el orden en que en ese estado sin necesidad que lo pidan las partes, eso es lo que dice el código. Es decir, que los procesos se van a señalar de oficio. El señalamiento de la audiencia es responsabilidad del juez, ¿no? Es responsabilidad del juez. Ahora, si nosotros como abogados nos damos cuenta que el juzgado está un poco lento, ¿verdad?, o está muy lento y no se ha pronunciado, no ha emitido una providencia de las razones por las cuales no se ha continuado el proceso, entonces hay que solicitarlo, ¿verdad? Y eso es lo que establece el artículo 172, la solicitud de nuevo señalamiento de audiencia. Entonces, si a cualquiera de los que hubieran de acudir a una audiencia le resulta imposible también asistir a ella, el día, la fecha, la hora señalada,
por causa de fuerza mayor, caso fortuito u otro motivo, entonces lo puede poner de manifiesto al juzgado y el juzgado le va a resolver, ¿no? Le va a resolver señalando otra audiencia. Es decir, hay varias situaciones en las que nos vamos y a ustedes les va a pasar, ¿no? De hecho, la audiencia, el video que les voy a compartir del proceso civil, tiene ese desarrollo sobre un impedimento porque no comparece una de las partes, en este caso la parte demandante. Entonces, cabe dentro del proceso el señalamiento de una nueva audiencia. Normalmente es en los procesos civiles. En los procesos penales es muy difícil que no se desarrolle una audiencia, ¿verdad? Claro, por el tipo de derecho que se está vulnerando. Recordemos que no es lo mismo un interés particular que la libertad de una persona. Entonces, ese es el detalle. Permítanme un segundo. Muy bien, entonces, esa es la situación. Por eso, cuando se protegen este tipo de derechos, las audiencias en materia penal rara vez se suspenden. Rara vez, a menos que no llegue el imputado, que el Ministerio Público no llegue. Oh, permítame un segundo que tengo un inconveniente. Ahorita vuelvo. Bien, discúlpeme. Bueno, entonces, cada vez que sucede una circunstancia de este tipo, entonces vamos a señalar nueva audiencia. Otra situación, por ejemplo, cuando un testigo o un perito, ¿verdad?, manifieste algún impedimento para poder comparecer a la audiencia, también se puede interrumpir, ¿verdad?, siempre que las partes y que el juez lo permita. O si el mismo juzgado, ¿verdad?, por algún impedimento, causa de fuerza mayor, no puede celebrar la audiencia, entonces se puede señalar una nueva. Ahora, ¿cuál es el tiempo para la celebración de las audiencias? Bueno, el 173 del Procesal Civil también nos señala esto, ¿no? El tiempo, pues, para la celebración se podrá emplear todas las horas hábiles del día, ¿verdad? En una o más sesiones. Es decir, que si iniciamos una audiencia a las 8 de la mañana y es una audiencia larga, hay mucha prueba por evacuar, entonces, y nos llegan las 12 del mediodía. Bueno, normalmente es la hora de almuerzo, ¿no? Entre las 12 y 2 de la tarde. O podemos decir, bueno, de las 8 llegamos hasta las 12:30 y todavía en audiencia y nos falta prueba por evacuar, podemos interrumpir la audiencia y continuarla en horas de la tarde, siempre cuando sea en horas hábiles. Entonces eso es totalmente válido, ¿verdad? Salvo también en los casos porque la ley disponga otra cosa, entre el señalamiento de la celebración de una audiencia y la otra deben mediar 10 días, es lo que dice el Código Procesal Civil, pero es lo que les mencionaba hace un momento, que no necesariamente va a ser así, por la misma carga procesal que existe en los juzgados y la falta de personal, ¿verdad?, o recurso humano. Entonces, a veces, el proceso nos indica que debería de ser dentro de los 10 días siguientes hábiles. Es decir, que si tuvimos una audiencia el día de hoy es 26, ¿no?, de junio, lo más tarde, y la interrumpimos por cualquier motivo, que la ley obviamente lo permita, tendríamos que señalar esa audiencia a más tardar el jueves dentro de 15 días prácticamente. Entonces, habría que respetar esos términos. Sin embargo, no siempre va a ser así. Normalmente se hace, pero les advierto que no siempre va a ser así, ¿verdad? Por esas causas que les menciono. Bien. Eso con el señalamiento de audiencia. No sé si hay alguna duda con eso. O pasamos a la siguiente. Bueno, la audiencia, ¿cómo se ha de celebrar? Bueno, la forma en que se ha de celebrar la audiencia es una audiencia pública. Ya habíamos mencionado eso, que los procesos son públicos eminentemente, excepto cuando por causas razonables, ¿verdad?, el acto debe celebrarse a puerta cerrada, pero el secretario en acta debe hacer constar
las razones por las cuales se está celebrando de esa manera, puerta cerrada, ¿verdad? Entonces, para el momento de la audiencia, deben estar presentes, pues obviamente el juez, ¿verdad? Debe presentarse el juez, el secretario, las partes intervinientes y sus abogados. Entonces, en algunos casos nos vamos a enfrentar en situaciones donde las partes no pueden acudir a la audiencia, pero si el apoderado o el abogado tiene suficiente poder, tiene poder amplio y suficiente, que es, recordemos lo que hablaba la postulación procesal, y que ustedes de hecho hicieron una práctica, ¿verdad? Respecto a la postulación procesal, el poder amplio y suficiente incluye pues aquellas facultades de expresa mención, que son las de poder conciliar, transigir, desistir, allanarse, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Es decir, de que usted a su abogado o las partes a ustedes les darán la facultad de que puedan decidir algún convenio si es obviamente favorable para su representado. Entonces, podríamos celebrar una audiencia sin No, presencia. ¿Sí? Dígameles. es que hay docentes en la materia de derecho que, Ujú, bueno, me han mencionado ujú. que en primer lugar usted tiene que explicarle muy bien eso al cliente, qué significa cada. Claro, sí. Y por lo general, usted no puede ponerlos todos sin antes explicarle al cliente. Pero en los juzgados tengo entendido que a usted le recomiendan escribirlos todos por cualquier problema en el proceso y todo eso. Así es. Ujú. Sí, sí. Recordemos que cuando usted comparece ante el juzgado y otorga poder pues, mediante comparecencia, ¿verdad? Que es como se llama en práctica, eh, entonces el secretario es fedatario, ¿verdad? Él tiene fe pública, entonces es como que lo esté haciendo ante un notario. Y es responsabilidad tanto del secretario como del juez, si fuera que el poder se otorga en la audiencia, porque puede suceder, puede ocurrir de que una parte llegue al proceso, llegue a la audiencia y llegue sin apoderado. Entonces, y se le nombre uno de oficio de parte de la defensa pública, ¿verdad? Entonces, en ese momento tendrá que darle poder. Hay que explicarle a la parte, bueno, mire, usted le puede dar poder amplio y suficiente. ¿Y en qué consiste? Bueno, mire, conciliar significa que él puede aceptar una oferta de la otra parte. Igual, si la acepta, eso significa que usted puede transigir, o sea, puede transar. O sea, transar es en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? De poder pactar, pues, un intercambio de beneficios e intereses, que es lo que se da en los procesos. Entonces, claro, lo que usted menciona es totalmente cierto. Debe dejársele clara y expreso a las partes, ¿verdad? Que no quede ningún tipo de duda para ellos, porque estamos hablando de sus facultades, pues, jurídicas, de ahí personales. A mí si me preguntan, a menos que usted tenga un abogado de mucha confianza, le puede dar un poder general para pleitos. Si es un abogado que usted contrata por primera vez, únicamente otórguele poder para ese asunto, para ese caso. Pero sí es bueno otorgar todas las facultades de expresa mención, como mencionan en los juzgados, por estas situaciones. Porque si se interrumpe una audiencia, digamos, estamos en medio de una audiencia celebrándola, y en ese momento está presente la parte. Pero por X o Y motivo, no llegó un testigo, no pudimos terminar a tiempo, se interrumpe la audiencia y nos toca señalarla para un día posterior. Si esa persona, por ejemplo, que nos pasa mucho, tiene un empleo donde sus horarios son muy restrictivos, por decirlo así, ¿verdad? Apenas anda con un permiso que le dio el patrono, entonces dice, bueno, pero es que yo ya no puedo pedir otro permiso para venir a audiencia. Entonces, no, pero puede comparecer su abogado siempre y cuando tenga poder suficiente, ¿verdad? Y siempre y cuando, pues, le comunique a usted todo el desarrollo de la audiencia, ¿verdad? Y si se llega a un tipo de evento como este, como el de acordar algo. Entonces, para eso es que se dice, es mejor que le dé todas las facultades, porque así señalamos la audiencia y el proceso no se ralentiza, pues no se dilata, ¿verdad? Sino que se puede seguir aún sin la comparecencia en ese momento de una de las partes. Incluso en la materia penal, hay etapas en las que se puede celebrar la audiencia sin presencia del acusado.
Entonces, siempre y cuando esté el defensor, obviamente, para que le comunique cuál es lo que se desarrolla. Entonces, por eso es que se recomienda que se den las facultades de expresa mención, dejándole claro a las partes, ¿verdad? De qué se trata cada una. Bien, entonces, en la teoría, pues se da eso, ¿no? De que estén presentes todos y que si hay prueba que evacuar, pues que se evacúe la prueba, ¿verdad? Así lo establece el numeral 3 de este 174. ¿Verdad? Si se hubiera admitido prueba, se procede a la práctica de la misma, conforme a las reglas, a las normas que establece la misma ley, ¿verdad? O cada proceso. Y luego se informará, ¿verdad? Por su orden al demandado, al demandante, perdón, al demandado. Siempre va a ser esa dinámica. Vamos a darle primero la palabra al demandante y luego al demandado. O si estamos hablando en materia penal, siempre va a tener primero la palabra el Ministerio Público o el ente acusador y luego la defensa. Esa va a ser la dinámica siempre. Siempre la primera palabra la va a tener el actor, ¿verdad? El que promueve el proceso. Y el que lo contesta es el que va a hablar después, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica. Nos vamos a enfrentar siempre a audiencias, que esa va a ser la dinámica. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Que no se nos vaya a escapar. Entonces, también existe dentro del proceso lo que se llama la notificación en estrados. Es decir, que si dentro de la audiencia se resuelve algo como el hecho de cambiar la audiencia para otro día, entonces quedan notificadas las partes en estrados. No es necesario hacerles una notificación por escrito o mandarles un exhorto o cualquier otro medio de comunicación, porque ya se les está diciendo ahí de frente. Bueno, la audiencia entonces la vamos a interrumpir y la vamos a continuar el día de mañana a las 9 de la mañana. Yo no necesito comunicarles ni por un periódico, ni por un WhatsApp, ni por una notificación por escrito en el expediente con una constancia, ni tampoco en la tabla de avisos. Usted ya lo sabe, ¿verdad? Y de eso queda constancia en acta. El secretario está tomando nota y dice, bueno, quedan notificadas las partes en estrados para la continuación del proceso o de la audiencia el día siguiente a las 9 de la mañana. Entonces no necesitamos mayor trámite pues, para eso, ¿verdad? Como les digo, los procesos tienen ese principio de economía procesal y es dar esa celeridad. Entonces, a eso se refiere este numeral 5 del 174, la notificación en estrados. Bueno, sigo. La dirección del debate. Bueno, el 175 nos habla claramente de la dirección del debate. ¿Algo me va a preguntar, Luis? Estamos bien. Bueno, continúo entonces. La dirección del debate, como les digo, va a estar a cargo del juez, ¿verdad? Sí, abogado. Ajá. Dígame. ¿Podría ocurrir que las partes sean notificadas oralmente ahí, pero que por alguna razón se le haya olvidado o no hayan escuchado muy bien? Bueno, ese puede ser un caso muy, muy particular, ¿verdad? Pero siempre que se resuelva algo en audiencia, quedan notificadas las partes, ¿verdad? Y por eso las partes firman el acta. Y antes de firmar el acta, es responsabilidad del secretario, recordemos, darle lectura al acta, ¿verdad? Para que antes de que la firmen los abogados y las partes, hayan escuchado qué es lo que está en el acta. Entonces, sería realmente más bien una negligencia de parte del abogado que se le olvide, ¿verdad? De que no está notificado, porque queda claramente notificado. Queda notificado en el acto que el juez lo pronuncia y además cuando el secretario le pone a la vista el acta, ¿no? Que es donde va a quedar consignado esa parte. Entonces, si retrocedemos el día miércoles estuvimos hablando de esto, ¿no? De las actas. Y parte de eso, del desarrollo del acta, es comunicar el contenido de la misma a las partes, previo a la firma. Entonces es imposible. No podría ningún abogado alegar, si fue notificado en el estrado y está en el acta, no puede alegar desconocimiento, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, excelente. Excelente, Luis. De eso se trata esto. Hacerlo dinámico. Muy bien, entonces les decía de la dirección del debate. Bueno, durante el desarrollo de la audiencia va a ser el juez, ¿verdad? O el que preside, porque
Si es un juzgado unipersonal, pues es el juez que dirige, ¿no? Y si estamos hablando de un colegiado, pues el que preside, ¿verdad? El que va a dirigir todo el debate. Y en particular, pues, obviamente, mantener con todos los medios de alcance, esto es lo que dice el 175, ¿verdad? El orden de las audiencias. Nosotros, por ejemplo, ustedes ven que a mí me causa mucha gracia, ¿verdad? Esta señora, ¿cómo se llama? La de El Caso Cerrado, ¿no? Que hacen hasta muchos memes de las clases de Derecho. Dice, bueno, ya recibí clase de Derecho porque vi a Ana María Polo y eso es una aberración, ¿verdad? A la señora le falta el respeto a la gente, sin medida, y eso es impropio de un juez, ¿verdad? Entonces, y ni aquí, ni en los Estados Unidos, ni en ninguna parte del mundo van a haber un juez que se dirija de esa manera a las partes, ¿verdad? Pero sí hay algo que es el moderar, ¿no? Y el mantener el orden. Y a los jueces, pues, o los juzgados, o en ese tipo de derecho consuetudinario se acostumbra mucho el uso del mazo para mantener el orden. A esto se refiere, ¿verdad? Nosotros en nuestro medio no utilizamos el mazo, ¿verdad? No se usa. A lo mejor podrán encontrar ustedes la oficina de un juez que tenga eso, pero más será como algo decorativo, no de uso práctico, ¿verdad? Entonces, la manera correcta es dirigirse, ¿verdad? A las partes. Si hay alguien que está faltando el respeto o se están exasperando los temperamentos, ¿verdad? Que eso es pues parte de la naturaleza humana, pues es llamar, ¿verdad? Hacer un llamado de atención y ahí sí el juez puede, ¿verdad? Claro, con la medida de respeto debida, hacerles, pues, ponerles de claro, ¿no? Que el que dirige la audiencia es él o ella y que deberán de seguir los parámetros que indique él, ¿verdad? Siempre amparados en el proceso y en la ley. Entonces, por eso establece esto de la dirección del debate, que se debe exigir el respeto, la consideración, ¿verdad? Debido a los órganos jurisdiccionales y a quienes hayan actuado ante ellos. También corrigiendo las faltas que se cometan, ¿verdad? En el momento que la ley dispone. Si hay un abogado, por ejemplo, esto es algo que se habla mucho, ¿no? O se menciona mucho, que si somos buenos para alegar, somos buenos abogados. Eso es una mentira tremenda, ¿verdad? Porque no es así. No es el que grita más el que va a ganar un caso. El que gane un caso va a ser el que tenga más conocimiento del derecho y que obviamente lo aplique debidamente hacia el lado de la justicia o sepa aplicar las estrategias de defensa o acusación o demanda, ¿verdad? Como corresponde. Pero no es porque grite a más o tenga un temperamento más alto, no se trata de eso, ¿verdad? Y a eso es que el juez deberá dirigir el debate con el respeto debido. Incluso se puede hasta multar a los abogados cuando cometan faltas de respeto, ¿verdad? Por reiteradas ocasiones, el juez puede llamar la atención en primer momento, una amonestación verbal, diciéndole por favor, guarde el respeto, se le llama el respeto. Luego le puede hacer una amonestación por escrito, que quede constancia en acta, que ya se le ha amonestado, ¿verdad? Y sigue con ese comportamiento. Y si aún insiste en esa actitud un abogado, pues se multa, ¿verdad? O incluso se puede suspender y sacar del debate, ¿verdad? Si está faltando gravemente al proceso y al respeto de las partes. Entonces, esa es la capacidad que tiene el director del debate, del juicio o de la audiencia. Además, otra parte de la dirección es agilizar el desarrollo de las mismas, ¿no? No estarlo retrasando, sino que sea lo más ágil posible, a cuyo efecto pues llama la atención también al profesional del derecho o a las partes o a los que estén interviniendo, ¿verdad? Que cuando dice que se separen notoriamente las cuestiones que se debatan en el código, se refiere a que se despersonalicen de las cosas y que sean objetivos con el proceso, ¿verdad? Entonces siempre va a instarles a que eviten las divagaciones innecesarias, ¿verdad? Y si no, pues que atendiesen a una segunda advertencia, como les digo, en tal sentido, pues se les formulará para retirarles el uso de la palabra. Es decir, que si un abogado está redundando y redundando y redundando en algo, el juez le puede llamar la atención. Mire, usted está redundando, por favor, al grano, vaya al punto, ¿verdad? Y si insiste en eso, pues aún amonestándole se le puede decir, bueno, se le retira el uso de la palabra, tiene la palabra el otro. Y eso no es que estemos faltando al derecho de
de defensa o de uso de la palabra, sino que está atropellando el proceso. Y es parte de la responsabilidad del juez dirigir esto. En lo personal me ha pasado mucho, ¿eh? De hecho, bueno, incluso en las dos etapas, tanto en proceso penal como en civil, nos ha pasado mucho de jueces que no es tampoco con aquel discurso, ¿verdad? Tremendo, maratónico de 1 hora, 2 horas que vamos a convencer a un juez. No, usted lo va a convencer con elementos puntuales, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ir captando esos tips para cuando vayan a la práctica, ¿verdad? Vayan tomando nota, ¿verdad? No es con un largo discurso que ustedes van a convencer a un tribunal o a un juzgado. Va a ser con el uso correcto de una estrategia, ¿verdad? Con que sus pruebas estén concatenadas con los hechos que alega o que denuncia, ¿verdad? Entonces, no crean ustedes que va a ser porque hable más o porque hable más bonito o porque use un lenguaje más, ¿cómo fue que escuché el otro día? Romántico o colorido o poético. No, no es así, sino que siendo claro, preciso, ¿verdad? Es como se debe mantener esto. Entonces, abogado, que cuando uno va a corte a hablar un caso, entonces sería como ir directo al punto, sería como, ¿cómo Sí, sería? dependerá del caso, obviamente, ¿va? Hay casos que usted debe utilizar un léxico jurídico, totalmente. No es que vamos a ir a hablar como que estemos hablando con los cheros, ¿va? Como que estemos hablando con los amigos o con la mara, como decimos. No. Usted tiene que hablar un lenguaje jurídico, ¿verdad? Pero no quiere decir eso que va a utilizar aquel lenguaje como aquel señor famoso Ramos Soto, ¿verdad? Porque al final no es con ese tipo de actos que usted va a impresionar al juez o que le va a dejar claro, ¿verdad? De hecho, la tarea del abogado no es impresionar al juez, la tarea del abogado es, pues, alcanzar la pretensión de su representado, ¿verdad? Y eso solo va a hacer usted a través de una estrategia buena para demanda o acusación o defensa, ¿verdad? Entonces, obviamente, la manera que usted puede, si podríamos decir, de alguna manera impresionar a un tribunal, sería pues utilizando una estrategia, ¿verdad?, que contrarreste la parte de la otra parte y que deje bien establecida su discurso de tanto de entrada como de cierre. Eso es lo que podría impresionar de alguna manera, pero los jueces están todos los días en audiencias, están todos los días con abogados. Entonces, cansa a un juez que llegue un abogado con esa postura, ¿verdad? Pero si el abogado llega con un lenguaje correcto, un léxico jurídico correcto, sin tratar de querer, mm, como le digo, impactar con un lenguaje tal, entonces no, usted va a hacer una muy buena práctica, ¿verdad? De su defensa o acusación o demanda, ¿verdad? De eso se va a tratar. Muy bien. Luego que tenemos lo de la documentación de las actas, quiero ver, sí, el siguiente, la documentación de las audiencias. Bueno, el desarrollo de la audiencia se registra en un soporte de grabación, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Puede ser imagen, sonido, y si no fuera posible, pues conforme a lo dispuesto en el código, que es el acta. Estamos claros, ¿verdad? Si los medios de registro que se refiere el número anterior no pudieran utilizarse por causa de fuerza mayor, se suspenderá la audiencia, ¿verdad? Y si no pudiera reanudarse dentro del día siguiente, se documentará en acta, como les digo. Si no contamos con estos medios, pues lo vamos a hacer en acta. O sea, el código nos manda que lo hagamos a través de medios electrónicos, ¿verdad? Porque no es lo mismo un escrito, un acta por escrito, lo que mencionaba Luis, no es lo mismo que el secretario le diga, no, pero usted firmó el acta, ¿verdad? Pero si yo soy un secretario mañisto, qué sé yo, nos podemos enfrentar a esas situaciones. Entonces, y yo cambio el escrito donde decía que no notificaba en el acta o en estrados la resolución y usted ya me había firmado, puede dar eso, ¿va? Acuérdense que mucho se utiliza la frase de que el papel aguanta con lo que sea, ¿verdad? Y ustedes no deben emplear eso, ¿verdad? Porque todo es objeto de nulidad, ¿verdad? Y siempre que la otra parte pueda probarlo, entonces
puede quedar incluso hasta una responsabilidad civil, penal y administrativa, así es el caso. Entonces, pero por eso el proceso se orienta, porque no es lo mismo que usted le digan, no, pero usted fue notificado en estrados y ahí está el video, ¿verdad? El audio y el video. Entonces, no hay pero que valga. Y si no, pues si definitivamente no tenemos esos medios, todo queda documentado en acta. Ya habíamos visto las actas. La audiencia puede ser suspendida, ya les había mencionado estos puntos, ¿verdad? Pero aquí tenemos ya claramente cuándo, en qué momento puede ser suspendida la audiencia. Y bueno, el 177, olvidé anotarlo ahí en la diapositiva, pero es el 177, siempre del Código Procesal Civil. ¿Y cuándo puede suspenderse la audiencia? Bueno, por impedirla, ¿verdad? En la continuación de otra pendiente el día anterior. Es decir, que si teníamos una audiencia programada, estábamos en una audiencia de la mañana y se nos alargó y tenemos otra en la tarde, entonces podemos suspenderla. Y la señalamos para el día siguiente, entonces, o el subsiguiente. Podría decir que los tribunales en Honduras están al 100% equipados como para el desarrollo de las audiencias, así como lo establece este artículo 176. No, definitivamente no. Ya les había mencionado que solo en Tegucigalpa es que se tiene un centro es que siempre se me escapa el nombre, pero está ahí a la par por donde está la Escuela de Artes Gráficas, donde está donde elaboran la Gaceta, ahí mismo por la Corte. Pero es el Centro de Justicia Civil, por ahí va el nombre. El Centro de Justicia Civil, y ahí sí, hay salas, hay como 12 salas para audiencias civiles. Ese es un edificio eminentemente de materia civil. Y están acondicionadas. Pero hace unos meses dialogaba yo incluso porque cuando recién se había construido el edificio, tuve la oportunidad de ir a conocerlo, y una maravilla, ¿verdad? Una innovación para nosotros en Honduras, porque las salas muy bien equipadas. Pero resulta que solo están funcionando 2 o 3 de las 12. El resto no está funcionando, o el equipo está dañado, o no hay personal para que lo maneje. Entonces ese es el problema. Y eso es todo, ¿eh? En San Pedro Sula, si lo hacen, es por iniciativa.